Todo esto que estuvimos escuchando recién en los especiales de ProNoticias, ¿qué repercusión puede llegar a tener o cómo puede afectar a la economía de nuestro país ya de por sí golpeada por la pandemia? Consultamos al economista Aníbal Insfrán y esto comentaba. La verdad que este es un tema que viene a ser recurrente y lastimosamente con toda la situación que vamos teniendo de cambio climático y todo eso, pareciera que los eventos extremos son cada vez más frecuentes. Por lo tanto, primero una llamada de atención que deberíamos de mirar el problema del cambio climático como algo importante y ver qué medida de mitigación o adaptación tomamos para ello, ¿verdad? O sea, esa sería una primera llamada porque estamos viendo, o sea, si bien esto es un fenómeno natural que suele ocurrir cada cierto tiempo, lo que vemos es que la frecuencia es mayor en los últimos tiempos, las últimas décadas, como te habrás dado cuenta, ¿verdad? Entonces, esa es la primera llamada. ¿Qué efectos hoy tiene? Hoy tiene un efecto complicado porque gran parte del comercio exterior de Paraguay va o se realiza a través de los ríos, ¿verdad? Tanto el comercio de importación como exportación tiene como el medio principal de llegada y salida de los productos el río Paraguay fundamentalmente. También el Paraná, pero en menor medida, ¿verdad? Entonces, esta bajante de los ríos, en primer lugar, dificulta la entrada y salida de mercaderías al país, de bienes fundamentalmente. ¿Esto qué hace? Puede generar un nivel de escasez para los productos de importación, puede hacer que los precios empiecen a aumentar dada esa escasez relativa que se tenga, o sea, podríamos tener un efecto sobre la inflación. Podría también, por el lado de las exportaciones, hacer que se reduzca el flujo de ingresos de exportaciones, tal vez se diluya más en el tiempo, que también puede tener su efecto sobre el tipo de cambio por una menor afluencia relativa de dólares, dada la imposibilidad de las exportaciones de una manera más fluida. Entonces tenemos esos dos efectos principales, ¿verdad? Por un lado, por aumentos de precios, con efectos ya sea por el lado de los bienes de consumo, por el ingreso limitado de bienes de importación y aumento del tipo de cambio por la salida limitada de los bienes de exportación. Esos serían los factores así principales que después enlazados con todos estos problemas que tenemos, ya sea de la recuperación lenta que está teniendo, pero que recuperación al fin después del COVID, es una complicación adicional. Y además tenemos otra vez este comportamiento del grupo este de transportistas, que me parece totalmente inadecuado su reclamo, queriendo asegurarse ingreso y actuando de una manera extorsiva, pero bueno, también es otro elemento que complica adicionalmente. Una de las cosas que uno quiere es tener una seguridad de recibir los productos en los momentos adecuados y el importador de los mercados internacionales probablemente tiene esta circunstancia que se le complica, ¿verdad? Entonces eso sí daña y es cierto, ¿verdad? O sea, es un efecto más bien de mediano plazo, pero que puede tener un efecto dinámico en el futuro, ¿verdad? Entonces, como te dije, para mí es trabajar sobre medidas de mitigación o adaptación de situaciones como esta. O sea, el problema de fondo es algo que no podemos controlar solo nosotros, que es la naturaleza y fundamentalmente te diría es el efecto del cambio climático, una manifestación de estos fenómenos extremos cada vez más frecuentes. No podemos decir que cada sequía es exactamente el efecto del cambio climático, pero el conjunto de veces y la recurrencia continua sí se vuelve a eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y debemos trabajar con medidas, trabajar con el río, tener un mejor sistema de dragado, asegurar los pasos complicados, ¿verdad?
tener las medidas que nos permitan, por lo menos, aún en situaciones de bajante, tener un flujo mínimo de bienes y servicios entrando y saliendo al país. Siempre es importante tener alternativas ante circunstancias como estas, pero definitivamente el tren no compite en términos de precios con el río, ¿verdad? O sea, sí, es mejor que la vía aérea, sí, pero primero que tardaría mucho, cuesta mucha plata, pero es una alternativa interesante. La pregunta es si toda esa inversión puede ser recuperada, y si solamente lo vamos a tener como algo circunstancial o hay que hacer un buen estudio de mercado, me parece, ¿verdad? O sea, no solamente pensar en que por estas situaciones extremas de ahora ir a eso, pero se ve que en otros países lo tienen, probablemente funciona, ¿verdad? Yo no tengo los números para decirte necesariamente eso va a ser la solución, pero cuando no lo tenés, sí es la solución, ¿verdad? Yo, para mí, la alternativa uno sería trabajar con asegurar un mejor dragado, un mejor balizado del río y una seguridad de paso por ciertos puntos complicados que tiene el río cuando el nivel está muy bajo, ¿verdad? O sea, tendríamos que trabajar primero sobre eso. Primero porque es más barato y porque también se lo puede hacer en un periodo de tiempo corto. Y como medida adicional, sí, también ver la factibilidad de los trenes, ¿verdad? Yo no tengo todos los números para poder asegurarte, pero siempre es una alternativa, Omar. Siempre es mejor. Cuando uno analiza la situación de trenes, es más barato que el mercado, o sea, que el transporte aéreo, ¿verdad? Entonces, bueno, estaría intermedio, sería más barato que camiones y sería más barato aéreo, o sea, sería la segunda alternativa. Pero siempre la primera es mejorar la navegabilidad de nuestros ríos. Escuchábamos el análisis del economista Aníbal Insfrán. Y con esto llegamos al final de esta edición de los especiales de Pronoticias. Gracias por acompañarnos semana a semana. Los esperamos en la próxima edición.